La historia política de la República Dominicana comenzó a forjarse en medio de grandes conflictos y desafíos, justo después de su independencia del dominio haitiano en 1844. En este contexto turbulento, surgió una figura que marcaría profundamente el destino de la nueva nación, Pedro Santana, quien se convirtió en el primer presidente constitucional de la República Dominicana. Su papel fue determinante en la consolidación inicial del Estado, aunque sus decisiones también generarían controversias que aún hoy son motivo de debate histórico. Pedro Santana nació en Hincha, actual territorio haitiano, en 1801. Era un hombre de carácter fuerte, con una personalidad autoritaria y una profunda inclinación por el orden militar. Antes de ocupar la presidencia, Santana se destacó como uno de los principales líderes en la Guerra de la Independencia Dominicana, especialmente en la batalla del 19 de marzo de 1844, en Azua, donde su valentía y capacidad de mando fueron decisivas para derrotar a las tropas haitianas. Gracias a su éxito en el campo de batalla, se ganó el respeto de los dominicanos y su nombre comenzó a sonar como el del hombre fuerte que podía dirigir los destinos del país recién liberado. Tras la proclamación de la independencia el 27 de febrero de 1844, la nación se encontraba en una situación extremadamente frágil. No existía una estructura de gobierno sólida, el ejército era improvisado, la economía estaba en ruinas y el peligro de una invasión haitiana seguía latente. En ese escenario de incertidumbre, Santana emergió como una figura de autoridad y protección. Su liderazgo militar le permitió mantener el orden interno y, al mismo tiempo, inspirar confianza en un pueblo que temía perder su independencia apenas conquistada. El primer gobierno constitucional fue establecido después de la redacción y promulgación de la Constitución del 6 de noviembre de 1844, en San Cristóbal. Este documento histórico sentó las bases del nuevo Estado dominicano, definiendo su estructura política, los derechos de los ciudadanos y el sistema republicano. Bajo esta Constitución, Pedro Santana fue elegido como el primer presidente constitucional de la República Dominicana, asumiendo oficialmente el poder el 14 de noviembre de 1844. Sin embargo, aunque el país adoptó una constitución liberal inspirada en modelos europeos, Santana gobernó con una visión más autoritaria y conservadora, lo que generó conflictos con otros líderes patriotas. Desde el inicio de su mandato, Santana mostró su prioridad por mantener la estabilidad interna a toda costa. Desconfiaba profundamente de los ideales liberales y del exceso de libertades que, según él, podían conducir al caos en una nación recién nacida. Por esa razón, se enfrentó con Juan Pablo Duarte y los trinitarios, quienes habían luchado por una república libre, democrática y soberana. Santana, temiendo perder el control político y militar, ordenó la persecución y el exilio de varios de ellos, lo que marcó una de las páginas más tristes de la historia dominicana temprana. Durante su gestión, Santana fortaleció el ejército, organizó la administración pública y buscó reconocimiento internacional para la nueva república. Sin embargo, también acumuló un gran poder personal y adoptó decisiones que muchos consideraron dictatoriales. Entre sus actos más polémicos se encuentra la anexión de la República Dominicana a España en 1861, una medida que él justificó como necesaria para garantizar la seguridad nacional frente a las constantes amenazas haitianas, pero que fue vista por gran parte del pueblo como una traición a la independencia conquistada con tanto sacrificio. La anexión a España en 1861 marcó el punto más controvertido del gobierno de Pedro Santana y dejó una huella indeleble en la historia de la República Dominicana. En su visión, el país no estaba preparado para sostenerse de manera independiente debido a la inestabilidad política, las divisiones internas y las constantes amenazas del vecino Haití. Por ello, Santana consideró que el mejor camino para preservar el orden y la seguridad era volver a ponerse bajo la protección de la corona española. Así, en marzo de ese año, proclamó oficialmente la anexión,
lo que provocó una fuerte reacción de rechazo entre muchos dominicanos que veían ese acto como una traición a los ideales independentistas de Duarte y los trinitarios. A partir de ese momento, se desató una nueva etapa de lucha conocida como la Guerra de la Restauración, 1863 a 1865, en la que patriotas dominicanos tomaron las armas para recuperar la soberanía perdida. Mientras el pueblo peleaba por la libertad, Santana se mantuvo fiel a España, incluso siendo nombrado Marqués de las Carreras por sus servicios al imperio. No obstante, su prestigio fue decayendo rápidamente. La población lo comenzó a considerar un tirano y un traidor, ya que había entregado la independencia por la que tantos héroes habían dado su vida. La guerra restauradora concluyó con la expulsión definitiva de las tropas españolas y la proclamación de la Segunda República Dominicana en 1865. Para ese momento, Santana ya había caído en desgracia. Desprestigiado, enfermo y sin el apoyo popular, se retiró de la vida pública y se estableció en su hacienda en El Ceibo, donde vivió sus últimos años alejado del poder. Murió en 1864, un año antes de que la independencia fuera finalmente restaurada. La figura de Pedro Santana sigue siendo una de las más complejas y debatidas de la historia dominicana. Por un lado, fue el héroe militar que defendió la independencia frente a las invasiones haitianas y el primer presidente que organizó las instituciones del nuevo Estado. Pero, por otro lado, también fue el gobernante autoritario que persiguió a los patriotas liberales y el responsable de entregar la soberanía nacional a una potencia extranjera. En la memoria colectiva de los dominicanos, Santana representa la dualidad entre el orden y la libertad, entre el deber militar y la voluntad democrática. Su legado enseña que la construcción de una nación no depende solo de la fuerza, sino también del respeto a los ideales y al derecho de un pueblo a gobernarse a sí mismo. Así, la historia del primer presidente constitucional de la República Dominicana es una mezcla de gloria y tragedia, de heroísmo y error, que refleja los difíciles comienzos de un país que aún luchaba por encontrar su identidad. El impacto político de Pedro Santana trascendió su tiempo y dejó una profunda huella en la manera en que se desarrolló el liderazgo dominicano durante el siglo XIX. Su estilo de gobierno, marcado por el autoritarismo y la centralización del poder, sentó un precedente que influiría en varios presidentes posteriores. En una nación que nacía en medio de guerras, divisiones políticas y pobreza, la figura del hombre fuerte se convirtió en un modelo repetido una y otra vez a lo largo de la historia nacional. Santana fue el primero en mostrar que el control del ejército y la imposición del orden podían asegurar la estabilidad, pero al mismo tiempo demostró que esa estabilidad, sin libertad, podía conducir al estancamiento político y a la pérdida de soberanía. Después de su muerte, muchos líderes intentaron imitar su forma de gobernar. Algunos adoptaron su mano dura con la intención de evitar el caos, mientras otros lo criticaron por haber traicionado los valores de independencia y democracia que inspiraron la fundación de la República. Su influencia se extendió incluso en el pensamiento político dominicano, donde durante décadas se mantuvo la discusión sobre si el país necesitaba un líder autoritario que impusiera orden o un presidente civil que fomentara la participación ciudadana y la libertad política. Esa tensión entre el poder militar y el poder civil se convirtió en uno de los temas más persistentes de la política dominicana del siglo XIX y parte del XX. El ejemplo de Pedro Santana también sirvió para poner en evidencia los riesgos del personalismo político, es decir, la tendencia a concentrar el poder en una sola figura. Su gobierno mostró que cuando un líder se coloca por encima de las instituciones, la democracia se debilita y las decisiones nacionales pueden depender del interés de un solo individuo. Esto fue una lección dolorosa para la joven República Dominicana, que tuvo que aprender con el tiempo la importancia de los contrapesos institucionales, la separación de poderes y el respeto a la Constitución. Sin embargo, sería injusto negar completamente sus aportes. Santana logró organizar un país que había nacido en el caos. Defendió su independencia en los momentos más difíciles y mantuvo la unidad nacional en tiempos de gran incertidumbre. Gracias a su liderazgo militar, el territorio dominicano no volvió a ser conquistado por Haití y se establecieron las bases para la creación de un Estado soberano.